Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un documento financiero importante. Los estados financieros consolidados intermedios, de inversiones la construcción, bueno, ILC, al 30 de junio de 2025. Es un informe semestral intermedio, no auditado completo, que compara los primeros 6 meses de 2025 con el cierre de 2024. La idea es desgranar las cifras clave y entender un poco las prácticas contables de este grupo chileno tan diversificado. Así es. Y estos informes consolidados, bueno, agrupan negocios muy distintos, ¿no? Seguros, bancas, salud, pensiones. Eso ya los hace complejos de por sí. Pero además hay un punto clave, diría yo. Se preparan siguiendo las normas de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la CMF. Y ojo, aunque estas normas se basan en las NIF, las normas internacionales de información financiera, no son idénticas. Hay diferencias importantes que afectan cómo leemos los números, sobre todo si comparamos con empresas que aplican NIF puras. También es relevante tener presente lo que dice el informe de revisión del auditor externo. Está firmado por Jessica Pérez Pavés, con fecha 25 de agosto de 2025. Señala que su trabajo fue una revisión, no una auditoría completa, y esto, bajo las normas de auditoría chilenas, significa un alcance más limitado, o sea, da menos seguridad que una auditoría total. Es un matiz importante. Perfecto. Con ese marco ya más claro, ¿por dónde empezamos a mirar los números? Quizás por el resultado final, ¿no? La ganancia siempre llama la atención primero. Mira, el informe muestra una ganancia del periodo de M pesos 120.557.909 para los 6 meses hasta junio 2025. Y esto salta a la vista porque es casi el doble de los M pesos 64.651.018 del mismo periodo en 2024. Casi el doble. Y si aislamos solo el segundo trimestre, abril a junio de 2025, la diferencia es aún más brutal. Una ganancia de M pesos 76.077.364 contra una pequeña pérdida de M 644.279 en el Q2 de 2024. A primera vista parece un semestre, bueno, muy positivo para ILC. Sí, sin duda. La utilidad neta, o sea, la ganancia final después de impuestos, muestra una mejora sustancial. Clarísimo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante si miramos un concepto un poquito más amplio. El resultado integral total. Este incluye otras ganancias o pérdidas que no pasan por el estado de resultados principal, lo que se conoce como otros resultados integrales u OSI. Y para los primeros 6 meses de 2025, este resultado integral total fue de MC 212.524.791 pesos. Espera. Si la ganancia neta fue de 120.000 millones, ¿cómo es que el resultado integral total es menor, 112.000 millones? Y dijiste que el año pasado fue distinto. Exacto, ahí está el punto. En 2024, el resultado integral total fue mayor que la ganancia neta de ese año. Alcanzó 1.416.643.325 pesos. La clave está en esos OCI, en esos otros resultados. En 2024 hubo un impacto muy positivo por revaluación de activos, sobre todo propiedades, que sumó casi 98.500.000 pesos a este resultado integral, un efecto que no se repitió en 2025, claro. En cambio, en 2025 vemos ajustes negativos en OCI que tienen que ver con la aplicación de la nueva norma contable de seguros, la NIF 17, en algunas filiales. Y aquí está lo interesante. La ganancia que va a la última línea sí, subió. Pero el valor económico total generado, si incluimos estos ajustes bajo la línea, fue menor que el año pasado. Esto nos dice que hay que mirar más allá del beneficio neto para entender realmente cómo cambia el valor del grupo, ¿no? Esa gran revalorización de activos de 2024 fue como un impulso puntual. También es bueno notar que la mayor parte de este resultado es atribuible a los dueños de IELC, $110.586.104. Y una parte más pequeña a los socios minoritarios en algunas filiales, casi $2.000 millones. Entendido. O sea, la foto de la ganancia neta es buena, sí. Pero la película completa del valor generado tiene estos matices contables que son importantes. Ok, bueno, ¿y qué pasa con el tamaño general de ILC? ¿Crecieron? ¿Activos, pasivos? Sí, ambos crecieron.
Los activos totales llegaron a 17.2 billones de dólares, millones de millones, a junio de 2025, comparado con 16.4 billones de dólares a fines de 2024. Crecieron. Y los pasivos totales también aumentaron, de 17.2 billones de dólares a 16.1 billones de dólares. El patrimonio neto creció un poco menos en proporción, pero creció. Lo fundamental aquí es de qué se componen, ¿verdad? Por el lado de los activos, bueno, pesan mucho las inversiones financieras, bonos, acciones, ese tipo de cosas, y los préstamos, sobre todo por el negocio bancario. En los pasivos, la partida más grande, pero por lejos, son las reservas técnicas de las compañías de seguros. Son más de 9.6 billones. 9.6 billones. Billones. Piensa que es como el dinero que las aseguradoras tienen que guardar sí o sí para poder pagar los siniestros futuros de sus pólizas. Es una obligación enorme. También destacan, claro, los depósitos captados por el banco. El informe ayuda a entender esto porque separa las cifras por segmento: asegurador, bancario y el resto, que llaman no asegurador, no bancario. Hablemos de eso, de los ingresos por segmento. En el negocio asegurador veo ingresos de explotación por $76 mil millones en 6 meses. Eso es más del doble que en 2024. Impresionante. Pero, al mismo tiempo, el costo de los siniestros fue de $869 mil millones. Un momento. ¿Cómo es que el costo supera al ingreso de explotación? No me cuadra. Es una excelente pregunta y toca justo la esencia del negocio asegurador. Esos ingresos de explotación son principalmente las primas que cobran, y el costo de siniestros es lo que se pagó o se provisionó por los eventos cubiertos, fallecimientos, rentas vitalicias, lo que sea. Que el costo supere a la prima directa no es tan raro en ciertos periodos o tipos de seguros, ¿eh? La rentabilidad del negocio asegurador viene también, y de forma muy importante, de las ganancias que generan al invertir esas reservas técnicas gigantescas que mencionamos antes. Por eso, a pesar de esa relación prima-costo que parece negativa, el resultado antes de impuestos del segmento asegurador fue positivo. $48.8 millones, porque incluye esos ingresos financieros de las inversiones. Ah, claro, ahora entiendo. Invierten las reservas y eso compensa. ¿Ok? Exacto. Luego, el segmento bancario, Banco Internacional, genera ingresos más, digamos, predecibles por intereses de préstamos y comisiones. Y el tercer segmento, que agrupa Salud, con ISAPRE con Salud y Red Salud, y la inversión en pensiones, AFP Habitat como asociada, mostró una ganancia bruta de $164 mil millones, bastante mejor que los $92 mil millones del año anterior. Ahora bien, a todas estas ganancias brutas hay que restarles los gastos de administración, ventas y otros, que son considerables en todos los negocios, claro. Parece que ese negocio no asegurador, no bancario, tuvo un buen semestre entonces. ¿Se sabe si fue más por el lado de salud o por la AFP Habitat? Mira, el informe consolidado no llega a ese nivel de detalle para la ganancia bruta de ese segmento que es mixto. Señala la mejora general, sí, pero para entender los motores específicos, o sea, si Red Salud facturó más, si con Salud mejoró sus márgenes o si el aporte de Habitat fue mayor, necesitaríamos ver los informes individuales de esas compañías. Pero sí, la tendencia general de ese grupo de negocios fue positiva en la primera mitad del año. Eso queda claro. Vale. Es un holding complejo, sin duda. Volvamos un poco a esas diferencias contables que mencionaste al principio. Entre las normas locales chilenas, de la CMF, y las internacionales, las NIF, dijiste que era crucial. ¿Por qué exactamente? ¿Qué implica para alguien que lee esto? Es crucial porque significa que estas cifras no son directamente comparables, digamos, manzanas, con las de una empresa similar en otro país que reporte bajo NIF puras, o incluso con algunas empresas chilenas que no estén reguladas por la CMF de la misma manera. La nota 3 lo explica bastante bien. ILC consolida sus filiales de seguros, Confuturo, Vida Cámara, y al Banco Internacional, usando criterios específicos de la CMF, que tienen prioridad sobre NIF. Incluso hay un permiso explícito de la CMF, lo mencionan como oficio número 2385 de 2014,
para que ILC valore a sus filiales aseguradoras según normas CMF para la consolidación. Y lo mismo pasa con AFP Habitat, que sigue las reglas de la Superintendencia de Pensiones. Entiendo. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas diferencias concretas que deberíamos tener en mente? ¿Cambian mucho la foto financiera o son detalles menores? Pueden tener impactos significativos. Por ejemplo, la forma de valorar ciertos instrumentos financieros, derivados. Las reglas locales chilenas permiten usar a veces un método basado en costo histórico ajustado, mientras que la norma internacional NIF 9 generalmente exige usar el valor de mercado actual, el valor razonable. Esto puede hacer que los resultados de ILC parezcan menos volátiles de lo que serían bajo NIF puras. Otro ejemplo clave son las reservas técnicas de seguros, ese pasivo gigante. Se calculan según métodos definidos por la CMF, no necesariamente los de la NIF 17. Para el banco también hay particularidades. La forma de calcular las provisiones para préstamos incobrables no sigue exactamente el modelo de pérdida esperada de NIF 9, y tienen una regla local que les obliga a dejar de reconocer intereses de un préstamo cuando llevan 90 días en mora, algo que NIF no contempla de esa forma específica. Son detalles técnicos, sí, pero suman y pueden afectar la comparabilidad de ratios financieros o la percepción del riesgo, ¿sabes? Por cierto, un dato interesante que sí alinea con tendencias globales es que, según el informe del auditor, Chile adoptó plenamente las normas internacionales de auditoría, las NIA o ISA, desde enero de 2025. Eso es para la auditoría en sí. Comprendo. Es como si hablaran un dialecto financiero local, ¿no? Basado en el idioma internacional NIF, pero con sus propias reglas dictadas por la CMF. Mencionaste la NIF 17, esa nueva norma global para seguros. ¿Cómo encaja ella en todo esto para ILC? Aquí hay otra capa de complejidad. La NIF 17 es una norma enorme, muy transformadora para la contabilidad de seguros. ILC la está aplicando desde 2023, pero solo en las filiales que no caen bajo la regulación directa y específica de seguros de la CMF chilena. O sea, la filial que tienen en Perú, Vivir Seguros, y, curiosamente, ISAPRE con Salud aquí en Chile. ¿Con salud también? ¿Por qué una ISAPRE? Sí, porque las ISAPRES, aunque son de salud, contablemente aplican ciertas partes de normas de seguros para sus contratos. Pero para las grandes aseguradoras del grupo aquí en Chile, Confuturo y Vida Cámara, la CMF decidió postergar la obligación de aplicar NIF 17. Así que tenemos una aplicación mixta dentro del mismo grupo. Para Consalud, donde sí la aplican, usan un método simplificado que se llama PEA, Premium Allocation Approach. Se permite para contratos de seguro de corto plazo, como suelen ser los planes de ISAPRE. Y los efectos de estos cálculos bajo NIF 17 los vemos reflejados, como comentamos antes, en esos ajustes dentro de otros resultados integrales, los OCI. Suena a que NIF 17 es todo un mundo, ¿eh? Para las empresas que sí la usan, ¿qué cambia fundamentalmente respecto a cómo se veían antes las aseguradoras? Cambia mucho la forma de reconocer los ingresos y las ganancias a lo largo del tiempo. Antes, con la norma anterior, NIF 4, era más simple y, las aseguradoras tenían más discreción. NIF 17 busca reflejar mejor la rentabilidad real del negocio de seguros periodo a periodo, separando el componente de servicio del de inversión. Modifica cómo se miden los pasivos clave, como la obligación por la cobertura futura que aún no se ha dado, la llaman LRC, y la obligación por los siniestros que ya ocurrieron pero aún no se pagan, la LIC. Es sin duda un avance hacia la transparencia, sí, pero requiere sistemas y cálculos muy complejos. La postergación en Chile para las grandes aseguradoras sugiere que la adaptación local todavía está en proceso. Y hablando de cambios contables, otro aspecto que resalta en varias notas, la 11, 31, 35, 16.2, es el mayor uso del valor razonable, o sea, el valor de mercado, ya no solo para instrumentos financieros. Ahora ILC también mide sus terrenos y edificios, lo que clasifica como propiedad, planta y equipo, a valor razonable. Se basan en tasaciones externas.
Este cambio, aplicado sobre todo en 2024, es lo que generó ese gran superávit por revaluación en el patrimonio que impactó tanto el resultado integral total de ese año como vimos antes. Interesante eso. Valorar hasta los ladrillos a precios de mercado. Bueno, cambiando de tema, pero relacionado con riesgos y contingencias. Algo que ha estado mucho en las noticias es la situación de las ISAPRES en Chile. El informe menciona la contingencia de ISAPRE con salud y la famosa ley corta en la nota 86. ¿Qué nos cuenta el informe sobre este tema tan complejo? La nota 86 es bastante explícita, sí, y es fundamental para entender un riesgo clave del grupo ILC. Resume bien la historia. Fallos judiciales del Tribunal Constitucional y luego la Corte Suprema que invalidaron cómo las ISAPRES usaban las tablas de factores, por edad, sexo, para fijar los precios de los planes. Obligaron a usar una tabla única definida por la autoridad y, lo crucial, de forma retroactiva. Retroactiva. Eso suena a problema grande. Y lo es. Esto creó una deuda potencial enorme para todas las ISAPRES por cobros que se consideraron excesivos en el pasado. La llamada Ley Corta de ISAPRES, que se aprobó en mayo de 2024, intentó dar una salida, ¿no? Estableció un mecanismo para que las ISAPRES devuelvan ese dinero a sus afiliados, pero de forma gradual, en un plazo de hasta 13 años, ajustado por inflación UF, pero sin intereses adicionales. Para Consalud, la filial de ILC, la estimación de esta deuda nominal es gigantesca, unos 5,4 millones de UF. Muchísimo dinero. 5.4 millones de UF. ¿Y cómo se refleja eso en la contabilidad? ¿Ponen toda esa deuda de una? No exactamente. Y aquí viene lo contable. La nota 20 lo detalla. Consalud no registra la deuda nominal total inmediatamente. Lo que hace es calcular el valor presente de esos pagos futuros a 13 años. Y para traer esos flujos futuros al valor de hoy, usa una tasa de descuento altísima, del 35% anual en UF. 35%. Eso es muchísimo. Sí, es muy alta. El resultado es que el pasivo que registran a junio de 2025 es de $11.709.518. Usar una tasa tan alta reduce significativamente el valor del pasivo en los libros hoy, pero implica reconocer un gasto financiero importante cada año a medida que el plazo para pagar se acorta. Es una solución contable compleja para un problema financiero y regulatorio enorme, y sin duda representa un riesgo material para Consalud y para ILC. Queda clarísimo que la situación de Consalud es un foco de atención crítico. El informe también habla de otros riesgos más generales en la nota 5, de mercado, crédito, liquidez, el riesgo técnico propio de seguros, operacional. ¿Algo más que te llame la atención de esa gestión de riesgos? Mencionan la sensibilidad a las tasas de interés, lo cual es lógico, ¿no? Con el volumen de inversiones y pasivos financieros que manejan. Incluso cuantifican qué pasarían los resultados si las tasas subieran o bajaran 100 puntos básicos, o sea, un 1%. En cuanto a liquidez, reportan tener bastante efectivo, 1.879.3 mil millones de pesos, y líneas de crédito. Además, hicieron aportes de capital recientes a filiales como el banco y la aseguradora peruana. Eso sugiere una gestión activa de la liquidez. Para el riesgo de crédito, aplican políticas y provisiones, ya sea bajo NIF 9 o las normas CMF. Un detalle interesante. Señalan estar monitoreando de cerca las cuentas por cobrar que tiene Red Salud, la red de clínicas del grupo, con las ISAPRES en general. Reconocen la tensión financiera en ese sector. Claro, tiene sentido. Y sobre el riesgo técnico en ISAPRE Consalud, lo califican como alto. ¿Por qué? Por el aumento de costos médicos, la alta judicialización que enfrentan y la incertidumbre que sigue existiendo sobre la viabilidad del modelo ISAPRE, incluso con la ley corta. Finalmente, la nota 86, además de la contingencia de la devolución, lista otros juicios, laborales, tributarios y menciona los covenants. Son compromisos financieros asociados a bonos emitidos por ILC y algunas filiales como Red Salud y Confuturo. Estos covenants son básicamente promesas a los bonistas sobre mantener ciertos ratios financieros. Si no los cumplen, podría haber consecuencias. Hemos cubierto bastante terreno. Mucha información clave.
Si tuviéramos que resumir los mensajes principales de este análisis de los estados financieros intermedios de ILC a junio 2025, ¿cuáles serían? Yo diría, primero, la utilidad neta mejoró significativamente respecto al año anterior. Esa es la buena noticia superficial, digamos. Segundo, pero el resultado integral total, que es una medida más amplia de creación de valor, fue menor que en 2024, principalmente por efectos contables como la no repetición de esas grandes revaluaciones de activos. Tercero, el grupo sigue creciendo en tamaño, tanto activos como pasivos, impulsado por seguros y banca principalmente. Cuarto, la contabilidad es un híbrido complejo, una mezcla entre normas locales chilenas de la CMF y normas internacionales NIF, con adopción todavía parcial de estándares clave como la NIF 17 para seguros. Y esto, claro, afecta la comparabilidad. Y quinto, persiste una contingencia muy relevante y riesgosa asociada a ISAPRE con salud por la devolución de cobros pasados. Su gestión financiera y regulatoria será clave monitorear en el futuro. Excelente resumen, muy claro. Y bueno, quizás para dejar una reflexión final. Considerando esta persistente incertidumbre regulatoria en el sector salud chileno, la postergación de NIF 17 para las principales aseguradoras del grupo y esas diferencias contables entre normas CMF y NIF, ¿hasta qué punto estos estados financieros intermedios logran realmente capturar la rentabilidad sostenible y el perfil de riesgo a largo plazo de ILC? Es una pregunta abierta, ¿no? Quizás la interrogante para quienes analizan estos números es ¿qué piezas adicionales de información o qué desarrollos futuros, ya sean regulatorios, de mercado o en la propia aplicación contable, serían esenciales para formarse una imagen realmente completa y fiable de hacia dónde va este conglomerado? Ahí queda planteada la inquietud.